Muy buenas tardes, queridos estudiantes de séptimo básico. Les he preparado esta cápsula con un repaso de contenidos y aprendizajes de geometría. Es importante indicarles que esta cápsula es para que la desarrollen todos los alumnos, ya sea estén en forma presencial o trabajando en modalidad remota desde sus casitas, ¿ya? El objetivo de esta cápsula es clasificar y medir ángulos. Estos son aprendizajes que se trabajaron en quinto básico y que ustedes ya conocían previamente en primer ciclo y que en esta ocasión vamos a reforzar para tener un mejor conocimiento de estos aprendizajes que son básicos en geometría. Entonces vamos a aprender a clasificar ángulos según su medida en ángulos agudos, recto, obtuso, extendido y finalmente vamos a medir ángulos utilizando un transportador. Aquí les preparé una pequeña imagen. Hola, mi nombre es Sofía, te ayudaré a recordar los conceptos de ángulo recto, ángulo agudo y obtuso. Para ello necesitas tu escuadra. Un ángulo agudo es aquel que mide menos que un ángulo recto. Recuerden que un ángulo recto mide 90 grados, un ángulo agudo mide menos de 90 grados. El ángulo recto es aquel que mide 90 grados justos, ¿ya? Y el ángulo obtuso es aquel que mide más que un ángulo recto y menos que un ángulo de 180, que es el ángulo extendido. Entonces el ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 y menos de 180. Observa la escuadra superpuesta sobre los ángulos, ¿ya? Aquí tenemos claramente un ángulo agudo, ¿cierto? Que mide menos de 90. Aquí tenemos un ángulo recto que mide 90 grados y un ángulo obtuso que mide más de 90. Siempre la obertura va a ser más abierta en el ángulo obtuso. Actividad para desarrollar en tu cuaderno. A continuación se presentan 4 ángulos. Utiliza tu escuadra para responder qué tipo de ángulo es cada uno. Estas imágenes tienes que copiarlas en tu cuaderno y escribir qué tipo de ángulo corresponde, ¿ya? Si no tienes una escuadra y puedes observar, ¿cierto?, la imagen, te darás cuenta a simple vista qué tipo de ángulo es cada uno. Esta actividad, como dice, claramente se desarrolla en el cuaderno. Esta es otra actividad para desarrollar en el cuaderno. ¿Qué tipo de ángulo es? Escribe R si es un ángulo recto, A si es un ángulo agudo y O si es un ángulo obtuso. De igual forma tienes que dibujar las imágenes en tu cuaderno y responder. Esta actividad también se desarrolla en el cuaderno. Dice, completa la siguiente tabla escribiendo si corresponde a un ángulo agudo que mide menos de 90 grados, un ángulo recto que mide 90 grados y un ángulo obtuso que mide más de 90 y menos de 180. O si es un ángulo extendido que mide 180 grados. Observa el ejemplo. Este ángulo mide 53 grados. ¿A qué tipo de ángulo corresponde? Agudo. Y así tienes que desarrollar con todos estos ángulos. Y pasamos a la segunda parte de esta cápsula, que dice que para medir ángulos, ese es el símbolo de ángulo, debemos utilizar un transportador. Recuerda que los ángulos se miden en grados. Este es un transportador, ¿ya? Y aquí tiene marcados los grados de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, ¿ya? Para que quede más clara la explicación, te voy a invitar a ver un video. Daniel Carreón, y hoy les voy a platicar de uno de mis temas favoritos, cómo medir un ángulo. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Un ángulo está formado por 2 segmentos de recta unidos por un vértice. La abertura de los ángulos se mide en grados. Hay ángulos con una abertura muy pequeña y otros con una gran abertura. Ahora sí, vamos a ver cómo se mide un ángulo. Para medir los ángulos utilizaremos un transportador así como este, que es un instrumento que mide ángulos en grados. Mira, aquí tengo un ángulo y esta parte que es el centro del transportador la pongo aquí en el vértice y aquí tengo que revisar que este segmento de recta esté alineado al 0 y ahora sí voy a ver cuánto es la abertura. Si te fijas bien, del 0 llegamos hasta el 60. Esto quiere decir que nuestro ángulo mide 60 grados. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo otro ángulo y reviso que el centro del transportador esté en el vértice y que su otro extremo esté en el 0. Ahora sí,
veo cuánto mide este ángulo. Empezamos en el 0 y si te fijas, llegamos hasta el 140. Esto quiere decir que este ángulo tiene una abertura de 140 grados. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo este ángulo. Ubico el centro del transportador en el vértice y veo cuánto mide. Empezamos en el 0 y como te das cuenta llegamos hasta el 70. Esto quiere decir que este ángulo tiene una abertura de 70 grados. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo este ángulo. Ubico el centro del transportador en el vértice y el extremo tiene que estar en el 0. Y me doy cuenta que este ángulo mide 90 grados. Facilísimo, ¿verdad? Ahora tengo este transportador circular que también sirve para medir ángulos. Mira, aquí tengo un ángulo que mide 10 grados. Podemos hacer el ángulo más grande para que mida 50 grados. O más grande para que mida 150 grados. O se puede hacer aún más grande para que mida 250 grados. Incluso puede medir 320 grados, 340, 350 grados. O puede ser un ángulo completo que mide 360 grados. ¿Ya viste? Facilísimo, ¿verdad? Espero que te haya servido mirar el video y cómo se miden los ángulos. ¿Ya? Aquí tenemos algunos ejemplos de medición de ángulos. Este es un ángulo que mide 60 grados. Si te fijas bien, aquí está la graduación. Este es un ángulo que mide 35 grados. Este es un ángulo que mide 120 grados. Por lo tanto, es un ángulo obtuso. Aquí tenemos un ángulo recto y aquí tenemos otro ángulo recto. Aquí tenemos un ángulo que mide 30 grados. Recuerden que en el vértice tiene que coincidir con la línea del centro del transportador. Este ángulo es un ángulo que mide 60 grados. Aquí tenemos un ángulo recto de 90 grados y un ángulo obtuso de 120 grados. La abertura es más amplia. Ahora te invito a desarrollar estos ejercicios. Dice, observa los transportadores y escribe la medida de cada ángulo de acuerdo a lo que observas. Solo registra la respuesta en tu cuaderno, no las imágenes. Por lo tanto, estos ejercicios con transportador no los tienes que copiar, solo tienes que verificar qué medida tiene. Por ejemplo, este ángulo dice 5, 10, 15, 20. Entonces, el ángulo 1 va a medir 20 grados. Y aquí sigue la graduación, 30, 35, 40, 45, 50. Luego tienes que fijarte en la figura 2, cuánto mide el ángulo. Tienes que fijarte hasta qué parte llega esa línea recta. En el 3, lo mismo, tienes que fijarte cuánto mide. Y en el ejercicio 4. Aquí tenemos un total de 10 ejercicios y los resultados tienes que hacerlo en esta tabla, ¿ya? Te vuelvo a repetir, en el cuaderno solo debes registrar esta tabla y observar las figuras anteriores y registrar tu resultado. Espero que te hayan quedado claras las actividades. Ante cualquier duda, por favor comunícate conmigo a mi teléfono celular. Podemos realizar una videollamada para que pueda aclararte mejor los aprendizajes. Nos vemos en una próxima cápsula y muchas gracias por tu atención.